Sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de APA Podcast. Dios le bendiga, esperamos se encuentren muy, pero muy bien y que este podcast, esto que vamos a compartir hoy, sea de mucha bendición para cada uno. Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Oramos y creemos en el Señor que esto va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a arrancar con un tema que nos convoca hoy, que es el autoestima. Es la autoestima, sí. ¿Qué es el autoestima? Ok. Para vos, Gran, ¿qué es el autoestima? Para mí, la autoestima es la percepción que tenemos de nuestro propio valor. Es como nosotros nos vemos a nosotros mismos y valoramos lo que somos o quién somos. Cuando esa autoestima es saludable, nos permite desarrollar un amor propio equilibrado, un amor propio que tiene equilibrio. Ahora, cuando esa autoestima es baja, me genera inseguridad y me hace tratar a otros o relacionarme con otros bajo esa inseguridad constante. Y cuando es excesiva, se convierte en arrogancia, en egoísmo. Hoy vamos a jugar un poco entre estos niveles de amor propio, de inseguridad y de egoísmo y diferenciar un poco cada uno de estos. Ok, para mí la autoestima también es la percepción de valoración que tenemos de nosotros mismos y una autoestima sana fortalece el amor propio porque nos permite reconocer nuestras virtudes y limitaciones sin desprecio ni soberbia. La Biblia recuerda que somos valiosos ante los ojos de Dios. En Isaías 43:4 dice, porque a los ojos de Dios eres precioso, digno de honra, yo te amo. Así que fíjense cómo somos nosotros ante los ojos de... ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Para vos, Lean, ¿qué es la autoestima? Para mí es lo mismo, es la percepción que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Y yo lo separé como en que tiene tres componentes el autoestima. La parte cognitivo, que se refiere a las opiniones, ideas y creencias. Después está el afectivo, que es la valoración de lo positivo y lo negativo que hay dentro de nosotros, que es lo que genera como sentimientos favorables o desfavorables hacia nosotros mismos. Y después está lo conductual, que serían las habilidades y las competencias que posee cada persona al demostrar una conducta, no sé, consecuente y coherente. Ok, ¿qué sería eso? O sea que sería, dependiendo de las autoestimas, es como que elevan las habilidades que nosotros, eso tengo propia. O cosas que a mí que me favorecen, como favorecen a mi persona. Ok, o sea que la autoestima elevaría primero mi percepción y después elevaría también esas habilidades o cualidades que están en mí. Exactamente, es como que atacaría como esos tres focos, ¿no? De lo que yo siento, de lo que yo soy y lo que yo hago. Entiendo. Ok. Y bueno, y después, como decía Brandon, que para mí que hay dos tipos de niveles de autoestima, está la autoestima alta y está la autoestima baja. Ujú. Y la autoestima alta es, ¿qué sería, Brandon? Para mí, yo lo divido en tres, perdón. Para mí hay una saludable, una excesiva y una baja. La saludable es la que me lleva a tener una vida equilibrada, un amor propio equilibrado. La excesiva es cuando tengo una estima mía, pero muy por encima de una saludable, muy por encima de lo que debería ser. Yo cuando empiezo a ver a los demás por debajo de mí, que lo llamamos egoísmo, altivez, arrogancia. Es cuando yo me veo muy por encima de los demás y a los demás los desprecio. Y la autoestima baja es en la que yo me veo muy por debajo de los demás. Ya no es un igual igual ni una cuestión de respeto, sino que yo estoy muy por debajo. Entonces hay una inseguridad en mí, un miedo en mí a relacionarme con otros. ¿Por qué? Porque yo me veo mucho más chico, me veo mucho con un valor mucho menor. Ok. Cuando yo lo veo como que, bueno, conforme a la Biblia, ¿no? Esto del amor propio o esta autoestima, eh, la Biblia nos enseña que para poder amar a los demás, primero nos debemos amar a nosotros mismos, ¿no? Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que la autoestima o el amor propio es el reconocimiento del valor que Dios nos da. Para poder amarnos, primero debemos reconocer que somos valiosos, que estamos con un propósito y que hay un valor que me lo da el Señor Jesús. Amén. Y atento en qué momento este versículo que citaste, cuál es el contexto, porque le preguntan a Jesús cuál es el más grande mandamiento de la ley. Y él dice, primero amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón,
primero amar a Dios con todo, pero lo segundo es similar a esto que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de acá donde sacamos este principio de decir, bueno, qué importante quizás esta área que a veces no hablamos, de también el valor que tenemos como hijos de Dios, reconocerlo y cuidarnos de esa manera, en cada área de nuestras vidas. Bueno, esto permite que nosotros podamos tener un amor sano, ¿no? Hacia nosotros mismos y hacia los demás, que nos permite cuidar de nosotros sin descuidar a los demás. Bien. Lo que muchas veces pasa, o viceversa, ¿no? Cuidamos quizás a veces a los demás, pero no nos cuidamos a nosotros. Yo creo que pasa más esa, como que cuidamos mucho más a los demás, cómo están ellos, cómo se sienten, pero cuando vengo a mí o cuando me veo hacia mí, puedo dejarlo para después, puedo despreocuparme, puedo dejarme estar, y me trae consecuencias. Me lleva al punto en el que ni siquiera puedo ayudar a otros porque yo no estoy bien. Y si yo estoy mal, no puedo dar nada. Mm. Y yo estaba pensando en esto de acerca del amor y aprender a amarnos a nosotros mismos. Y yo creo que el amor propio es una decisión más que un sentimiento. O sea, el amor propio yo lo veo como una decisión de aceptar y decidir. Yo decido, pese a lo que soy, o mis errores, o mis pecados, o mis virtudes, aceptarme y empezar a amarme, ¿no? O sea, es tomar esa decisión de amarme todos los días o empezar a amarme. Y sí, también me siento identificado con lo que decían ustedes recién, que a mí me pasa de que capaz que yo siempre le pongo en un segundo lugar o en un segundo plano y pongo más en un primer plano a qué es lo que le pasa al otro y me olvido de mí y después me empiezo a dar cuenta cuando hay algo que no es congruente. O cuando me cuesta sonreírle al otro, o cuando ya me empieza a costar tener relaciones, o me empiezo a aislar, digo, estoy olvidando de mí y tengo que empezar a enfocarme más en mí. Claro. Y que el ser humano en sí es muy extremista también. O sea, nos vamos de un extremo al otro. O nos cuidamos en sobremanera y estamos muy ensimismados, ya más partiendo del egoísmo que hablabas recién, Brandon, vos de eso. eh, o directamente estamos tan enfocados en los demás, y esto es algo que al menos batallo, de decir, bueno, che, tengo que tener mi tiempo de descanso, tengo que tener mi tiempo de cuidarme en mi alimentación, a veces por cuidar del otro, decir, bueno, no llegué a cocinarme, no llegué a tener mi tiempo de descanso, por quedarme hablando con alguien hasta... No llegué a tener mi tiempo con Dios o mi devocional con Dios por ir a ayudar al otro. Y, a orar por otra persona y no oraste por vos en ese día. sí, ¿y cómo nos afecta eso? Como decía, y coincido como decía Lean, el amor propio es esta decisión de amarme y reconocer mi valor como hijo de Dios. Es, por un lado, no significa quererme superior, sino reconocer el valor que tengo como hijo de Dios sin depender de opinión externa, poniendo esos límites sanos que pueden llevarme a crecer como hijo de Dios y a tener una vida saludable, una vida espiritual saludable y que me lleva a compartir con otros de manera sana. Y que también es clave para tomar, bueno, estas decisiones saludables, pero también poder mantener una relación equilibrada. Ni al extremo de cuidar a la otra persona y olvidarme de mí, ni al extremo de cuidarme a mí y olvidarme de las personas, sino vivir en el propósito, ¿no? Como hablábamos, conexión con Dios y dar a las personas. Amén, amén. ¿Y cuál sería la relación entre el amor propio entonces y la forma en la que tratamos a los demás? Ok, ¿en qué sentido? En el sentido de, o sea, el amor propio es lo que son la percepción y se tengo de mí mismo, pero y la forma en la que nosotros tratamos a los demás. Claro, yo lo veo en lo siguiente. Como dijimos, tenemos 3 niveles. Puede estar en egoísmo, amor propio o inseguridad. Si estoy en un nivel saludable, que es amor propio, que es el cuidado, sí, por una parte de mí, el valorarme, cuidarme, respetarme como hijo de Dios, puedo relacionarme con otros de esa manera, a ese nivel. Ahora, si estoy en egoísmo, los veo por debajo, o no quiero relacionarme, o me relaciono con desprecio. Y muchas veces pasa que al estar en ese nivel de egoísmo, así sea en un nivel pequeño, mi trato hacia los demás se ve lastimado, se ve menguado. Puedo no tener el amor quizás para decir voy y los ayudo, voy y acompaño. ¿Por qué? Porque yo estoy primero siempre. Mis necesidades están primero siempre. Lo que yo quiero está primero siempre. Ahora, por otro lado, si me manejo desde la inseguridad, desde una baja autoestima, y entonces
Quizás doy desmedidamente al otro y no veo que me lastima. Quizás doy todo lo que tengo al otro y no pongo un límite sano para que esa relación con una persona no me cause daño a mí. ¿Cuál sería ese límite sano? ¿Qué tema límites? Es para todo un podcast límite. Sí, estaba pensando. Bueno, vamos con ejemplos. Para mí límites es aquella barrera que ponemos, aquella decisión que tomamos que resguarda nuestra alma, resguarda nuestro ser de manera íntegra. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en nuestra mente justamente, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. El límite resguarda lo que somos, lo que está dentro, lo que es nuestra alma. Y ahora, esos límites, y para mí clave puede ser uno el decir que no. Hoy no puedo, hoy tengo esta responsabilidad, hoy no llego. A veces nos cuesta demasiado el decir que no. O si son como yo, me cuesta mucho decir que no. Quizás hay gente que necesita y damos, estamos, buscamos acompañar, pero hay veces que no llegamos, no podemos. Y al decir que no me siento culpable. Siento como que, ¿le digo o no le digo? Sí, como que estoy fallando y me siento culpable. Y una manera sana sería poder decir que no sin sentirme culpable, sin sentir que estoy fallando o que estoy haciendo mal, porque estaría cuidándome con esa decisión. Entonces, para mí ese es un ejemplo claro de un límite sano, el poder decir a alguien que no sin sentir esa culpa que viene después por decir, pero ¿y si necesitaba, y si otra persona no puede estar ahí para acompañarlo, o si tenía que estar yo, y esas preguntas que vienen en mi mente y empiezan a ahogarme con emociones y ya entro en un sobrepensar y bueno, también hay que saber gestionar ese lado. Bueno, y que si nosotros nos valoramos, nos respetamos y tenemos ese autocuidado, es muy probable que nosotros lo hagamos para con los demás. Pero si tenemos esa baja autoestima, podemos proyectar esa inseguridad a otros, hasta desde el cuidado que nosotros tenemos para con los demás. Y les podemos proyectar eso, ¿no? Nuestra necesidad, nuestra inseguridad, nuestra frustración, o esa necesidad de aprobación que tenemos. Y me llama la atención esto de que aún en el servicio a Dios muchas veces, nosotros proyectamos estas cosas. Eh, ¿En qué sentido? en que nosotros a veces damos desmedidamente de amor justamente para las demás personas y esperamos la validación de ese amor. Claro. Y muchas veces no viene, ¿no? O sea, el 99,9% de las personas a las que vos le dedicas tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, en lo espiritual, en lo intelectual que te preparaste, en estar con ellos, no vuelve eso. O sea, normalmente no vuelve. Entonces, muchas veces nos quedamos frustrados porque eso no vuelve. Y es que nosotros quizás a veces delegamos esa valorización y la esperamos del otro para con nosotros y no entendemos del valor que está en nosotros propiamente. Claro, ahí el error estuvo en mis expectativas de decir que el otro valore lo que estoy haciendo cuando lo que debería haber hecho es decir, yo esto lo hago para Dios y sé que la recompensa no va a venir de la persona, sino de Dios, y no lo hago por la recompensa, pero caemos en esto, es la realidad, o sea, Claro. nos sucede que esperamos como que el otro responda igual, y ahí tenemos ese momento de decidir, como esa pausa de decir, bueno, decido y doy lugar a que esto me lastime, a que esto me afecte, y diga por qué las personas son así. ¿Por qué cuando yo di amor, dieron desprecio, odio, mentiras, hablaron mal? O decir, yo voy a decidir seguir amando como Dios me manda a amar, porque entiendo que lo hago por y para Dios, y lo doy sin esperar algo a cambio. Esa decisión que tomamos nosotros es importantísima porque es algo que cuida nuestra alma, cuida nuestro ser. Y esa decisión me cuida también de lo que hacen los demás. Es como un tipo de límite también que tenemos que poner. Bueno, vos hablabas recién de justamente esto de los límites y pasa también cuando quizás vos decías, me cuesta poner límites y cuando lo hago me siento culpable porque digo, uy, le dije Estoy que diciendo no. que no y le estoy diciendo que no a Dios. Oh, claro, bueno, ese es un Así. pensamiento muy recurrente que tenemos en nuestra mente, pero fíjate que, bueno, esto es algo en lo que Dios empezó a trabajar conmigo todo el año pasado y fui bastante resistente a esto que Dios estaba queriendo hablar conmigo acerca de la salud integral, ¿no? Bueno, vos trajiste, creo que habías traído uno de los podcasts de que la definición de salud era el bienestar integral, ¿no? Físico, mental, Claro, espiritual. estado de bienestar en lo físico, social y lo mental, sí. Bueno, a raíz de esto, ¿no? De los podcasts y de charlas que hemos tenido antes de comenzar con los podcasts, que me venía esto a la mente, ¿no? Y digo,
Claro, hay veces que quizás digo, bueno, yo tengo que cuidar mi salud, ¿no? Mi físico, que es el área en la que quizás más de cuidado estoy y es la más visible, ¿no? Pero pensaba en esto y digo, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí esto, ¿no? El poder cuidarme. A veces empezar a darme cuenta de esto, ¿no? Quizás el proyectar conductas de baja autoestima. Ujú. En decir, bueno, prefiero, no sé, tengo 10, prefiero ayudarte a vos que estás necesitando antes de decir, me faltan unas zapatillas, me las compro. O ayudo a la otra persona. O tengo un huequito libre, voy a visitar. O voy a hacer esto. ¿Y cuándo me ocupo de mí mismo? De mi salud, de decir, estoy enfermo, no sé, hace 2 meses con lo mismo y no me fui a hacer un estudio médico porque tengo actividades, porque tengo reuniones, porque tengo cultos, porque tengo... Entonces no hay un equilibrio. Y más allá de que es bueno que vayas y sirvas y hagas, no es bueno que esa falta de equilibrio. ¿Y vos sabés quién me dijo esto allá hace varios años? Mi papá. Mi papá ya hace varios años me dijo esto y fue el consejo que me dio apenas, eh, bueno, me habían comentado para ser ordenado al ministerio y me dijo, hijo, quiero hablar con vos. Y me dice, una de las cosas más difíciles que nosotros vamos a pasar o nos toca pasar en el ministerio es esto. Dice, yo ya no estoy en el ministerio, pero una de las cosas más difíciles es esta, encontrar el equilibrio. Porque a veces uno da para afuera y se olvida de uno mismo. Y me dijo, tenés que ser equilibrado entre la familia, entre tu trabajo y entre tu trabajo en la hora de Dios. Y me puso a pensar en esto al principio como que pensé en esto que decía Lean, ¿no? De decir, me lo está diciendo porque, viste cómo somos nosotros, de que a veces no tomamos a principio los consejos. Eh, bueno, yo estoy siendo equilibrado, ¿viste? No lo veía. Y después, claro, empecé a autoexaminarme y decir, no tengo un solo día en la semana para decir, bueno, a ver, Alexis, ¿cómo estás? Vení que te voy a mimar. Wow. Vení, Alexis, que hoy va a ser el día en el que, no sé, cualquier cosa. Hoy vas a dormir hasta tarde, hoy vas a Salir a hacer algo que te salir a gusta. hacer algo que te gusta, a disfrutar del aire libre, no sé, de tomar un mate en la plaza. Y cuando vos empezás, hoy vas a salir de vacaciones. ¿Cuándo? Y empezar, y esto es algo que pasa muy recurrentemente quizás en las familias pastorales o ministeriales O en el liderazgo. o en el liderazgo. eh, Liderazgo activo, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que voy es esto, de que tener ese amor propio es un equilibrio. Y lo que Dios busca, o lo que Dios nos aconseja también en la Biblia, es que podamos tener ese equilibrio y el valor de poder reconocernos a nosotros para poder cuidarnos primeramente. No sé si te pasa que quizás cuando hacemos eso nos sentimos egoístas. Y yo creo que ese es un claro indicador, hablando personalmente, de que ese amor propio no está tan equilibrado, de que esa autoestima no está en nivel tan sano, porque me indica de que quizás siento que estoy siendo egoísta por cuidarme. Claro. Y cuando lo pienso en frío, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo voy a ser egoísta por decir, sabes qué? Tengo que descansar, físicamente no llego. ¿Egoísta o puede ser también de que no me lo merezco? Bueno, Es un pensamiento escondido detrás. Para mí lo que está detrás es justamente es ese pensamiento de decir, no, pero yo no me merezco. O lo que me pasa a mí también es que capaz que miro al otro y digo, no, pero si él no lo está haciendo, o sea, yo no me puedo dar esto, porque él no tiene esto. Y como que el comparar con el otro también te pone en cierta situación en donde, en donde a mí me pasó, decir, no, pero es tu vida, eso tuve charlas, conversaciones en donde es importantísimo esto que decía Ale, empezar a mimarte y empezar a darte esas cositas, pequeñas cosas que te empiecen a estimular y a disfrutar. Porque también de como yo estoy, es lo que yo voy a brindar al otro. Y si yo no estoy bien, no voy a poder hacer bien a otra persona. Como creo que no me acuerdo en qué podcast hablábamos acerca de la sería, de que cuando uno está lastimado,
y va a ministrar a otra persona, la termina infectando la herida porque va herido. Y creo que de este lado también puede pasar lo mismo. Inconscientemente sale esa emoción o esa sensación que uno tiene y puede llegar a contagiar a la otra persona porque lo ve influenciado en ese momento. ¿Sabes qué? Y veo que estamos hablando, la pregunta original era de mi autoestima en relación a otras personas, cómo me afecta. Pero noto también que en relación a mi persona, cómo me afecta. La persona con que más tiempo pasamos somos nosotros. Vos con tu mente estás 24 horas del día, vos hablando te estás 24 horas del día. Pará. Sí, Porque acá hay algo importante, o sea, de las 24 horas al día, ¿yo estoy hablándome o las 24 horas al día yo estoy huyendo de mi propio pensamiento? Claro. ¿Hay ruido o hay pensamientos claros que yo puedo tener eh, en claro que estoy pensando? Que a veces pasamos todo el día y solamente hay ruido. Hay ruido se cruzan pensamientos, ¿sí? Zum. Estamos como en la autopista, ¿no? De Nora Pico. Bueno, Nora Pico no porque está todo trabado. Estamos con la autopista, dice que vas a fin, y lo reconocemos. Mirá, ahí va un Ford. Y bueno, y ahí va el auto, ¿no? Pero no le podemos ver la patente, no vemos a detalle qué es lo que pasa. Y esto es algo que dice la palabra de Dios acerca de esto, que es meditar. El poder tomarnos el tiempo para meditar. Fíjate, en los Salmos habla muchísimo acerca de examíname, me tomé el tiempo. Jesús mismo se tomaba el tiempo para orar, para apartarse, para compartir la palabra, para tener tiempo para él mismo y Dios. O sea, bueno, él es Dios, ¿no? Pero para poder orar. claro. Entonces, uno de los hábitos que fortalecen este amor propio se podría decir que sería la meditación. ¿O cuáles serían esos hábitos que fortalecen este, No, creo que en principio sería el reconocimiento. la identidad? Tener una identidad y el reconocer ese valor que tenemos, pero esto es lo que pasa, que muchas veces nosotros amamos pero con dependencia emocional. Eso es lo que hablaba cuando nosotros servimos y esperamos con expectativa la validación del otro. Pero cuando alguien tiene esta autoestima o este amor propio, ¿no? Que procede de Dios. No buscamos que otros llenen vacíos que solamente Dios puede sanar con su presencia y con trabajo interno en nosotros mismos. Sin esperar nada a cambio. No esperamos nada a cambio. Sabemos de que ese vacío que yo puedo tener no lo voy a proyectar en lo que otro me pueda dar, sino en lo que Dios puede hacer en mí. Entonces trabajo en eso y doy de lo que tengo. Amén. La palabra dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Qué impresionante el de reconocer que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que Él con nosotros tiene un propósito y ese reconocer nos lleva a decir, mira, tengo un valor para Dios. Dios me creó con un propósito, tengo un valor en el plan de Dios. Y no me saca esa baja autoestima, me saca esa inseguridad a un nivel más saludable, a un nivel más sano. Y va sanando estas heridas que puedo haber en mi corazón, estos miedos que puedo haber dentro mío, para poder yo realmente dar a otros de ese amor. Aprender a vernos como Dios nos ve. Amén. Exactamente. Y bueno, eso es parte de primero conocerlo a Dios y conocerte a vos mismo. Muchas veces nosotros buscamos todo el tiempo, ¿no? Quizás, bueno, ustedes quizás lo hayan hecho o no, no sé, no voy a suponer, pero ¿cuánto tiempo pasamos conociéndonos a nosotros mismos? ¿Qué me gusta, qué me molesta, qué me disgusta? ¿Qué me pasa? ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué me llena? ¿No? Y hay personas que quizás no se hacen estas preguntas y viven la vida carente de propósito. Pero cuando nos detenemos un segundito a investigar, ¿no? Decimos, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Y ahí está el amor propio, el valor que yo tengo para poder tomar una decisión en poner esos límites, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese amor propio, evitamos conformarnos con menos. No aceptamos situaciones o relaciones que nos dañan solo por miedo a la soledad o a la desaprobación de las personas. Podemos poner esos límites sanos para resguardar el alma.
Amén. Volviendo al tema de hábitos, un segundo hábito que me gustaría nombrar es el cuidar nuestra salud física, emocional, espiritual. Cuidar esa salud integral de mi persona. La palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Muchas veces, quizás lo que hemos nacido en iglesia, decimos, ser templo del Espíritu Santo es, no sé, se habla de no dañarme con piercing, cosas por el estilo, o tatuarme. Se habla de esas cosas a veces, pero la palabra es íntegra. El cuidar el templo del Espíritu Santo es cuidar también mi parte emocional, es cuidar mi salud física, es cuidar mi salud mental. Y si yo no cuido esas áreas, también no estoy cuidando el templo del Espíritu Santo, que soy yo. Y a ver, el Espíritu Santo habita dentro tuyo. Tenemos que cuidar lo que somos con cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabes qué? Me gustaría agregar algo a esto que estás diciendo vos, Bran, que es acerca de que, creo que ayer lo hablaba con Alexis, de el poder de nuestros pensamientos, que capaz que esto que no vengo de cuna cristiana, pero sí que tengo el razonamiento como carnal, por así decirlo, pero también hay un razonamiento espiritual que si vos lo empezás a educar y a crecer y a traer al presente y lo empezás a usar, te ayuda a vencer y a poder empezar a cuidar esos pensamientos. Y creo que a mí me empezó a funcionar ahora de empezar a poner por obra eso que yo no me había dado cuenta. Es decir, es verdad, o sea, yo puedo batallar o Amén. puedo orar ante mi mente constantemente y dejar de preocuparme o de poner mi preocupación o mi foco, mi atención en todo esto que me está haciendo mal y ponerlo todo en las manos de Dios y confiar en Dios y dejar que Él haga la obra. Amén. Fue algo que aprendí hace poco y que dije, wow, o sea, no me había dado cuenta que era posible y por eso lo traigo porque creo que viene a esta parte del amor propio y del cuidado de uno. Que la palabra de Dios nos lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? Una vez que hay esa renovación mental. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto nos llevaría a un tercer hábito, que es justamente renovar mi mente con la palabra de Dios, como decía Lean. Y me lleva una pregunta, ¿de qué manera me estoy hablando? Porque, como decía hace un rato, con quien más tiempo paso es conmigo mismo, mi mente puede estar o trabajando constantemente o llenándome de preguntas. Y entonces, ¿de qué manera me hablo? De la misma manera que me hablo, ¿le hablo a otras personas? ¿Hay maltrato en cómo me hablo a mí mismo? ¿Hay un vos no podés, vos no tenés las capacidades, vos no tenés esos dones? ¿Hay una comparación constante? Y quizás no trataríamos de esa manera a otros. Quizás, dependiendo otra vez si estamos en un punto de egoísmo, amor propio o inseguridad, nos hablamos de manera diferente, pero otras personas por respeto no lo hablaríamos así, pero con nosotros es como que o nos dejamos para después, o nos tiramos abajo, o hay miedos, dudas, y quizás es bueno identificar eso para decir, no, para, ¿qué me dice la palabra? Y renovar esos pensamientos, quitar y despojarme de ese viejo hombre, soltarlo en Dios, decir, no, yo ahora soy nueva criatura en Cristo, las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué me dice la palabra que soy en Cristo? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Me gustaría agregar algo a eso, aparte de todo lo que vos decís, que es perdonarlo. Amén. Porque creo que esto es algo con lo que yo batallé muchísimo tiempo, que es el perdonarme a mí por las cosas que te hice mal. Y durante un montón de tiempo cargué, y hay veces que hasta lucho con eso, hoy en día, de no poder soltar ese perdón, y hasta que me pasó un charla con mi pastor que me dijo, sí, yo te perdono porque ¿qué sos vos para no perdonar? Entonces, la importancia de practicar el perdón hacia nosotros mismos, porque eso también es parte de cómo nosotros nos hablamos y cómo nosotros pensamos y cómo reaccionamos. Entonces, capaz que a mí me pasa eso, ¿no? De decir constantemente, darme con el látigo y decir, no, porque esto y porque o no me perdonaba o no lo merecía y las críticas. Y bueno, y después de ahí, al hablar con otro, obviamente que no lo hago, voy a cuidarlo, pero sí me pasa eso, de cuidar tanto al otro y de ayudarlo y decirte por qué. Lo predico, pero no me lo aplico. Wow. ¿Sabes qué? Me recordaste un pasaje de la palabra que cita el apóstol Pablo, inspirado lleno del Espíritu Santo, en Filipenses 3:13. Y en un momento dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio y supremo llamamiento de Cristo. Pero él dice algo, yo olvido lo que queda atrás. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era solo de Tarso, era un perseguidor de cristianos. Él había
incentivado, incitado a que se apedree a mártires de la iglesia, a personas que seguían a Jesús, entendiendo que hacía lo correcto. Había hecho cosas terribles y ahora dice, ya habiendo sido convertido en Cristo, conociendo a Jesús, nacido de nuevo, dice, bueno, ahora me olvido de lo que queda atrás. Ya lo dejo en el pasado, suelto, perdono eso, y ahora puedo extenderme a lo que está adelante, pero es como un paso. Primero tengo que olvidar, primero tengo que perdonar para poder ahora extenderme a lo que está adelante y proseguir a la meta. Si yo no perdono, si yo no olvido eso que fui, digo, Dios me perdonó, ¿quién soy yo para seguir cargando eso? No puedo proseguir a la meta, no puedo extenderme a lo que está adelante. Y me veo frenado, detenido, porque no me olvidé de lo que quedó atrás, porque no me perdoné. Dije, Jesús ya me perdonó, soy nueva criatura en él. Yo sigo aferrándome al pasado, no tengo espacio para aferrarme al futuro. Puedo empezar a vivirlo. Claro, mientras que tenemos nuestra mente ocupada con el pasado, no podemos proyectar, no podemos trabajar en nuestro presente y proyectar un futuro. Es así. Pero bueno, creo que es fundamental esto que, que decían ustedes, ¿no? Y que hablabas vos acerca de este pensamiento carnal o este pensamiento espiritual. Y es que muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos desde una lógica humana, desde una lógica natural, o nos vemos con la forma natural. Pero esto lo utiliza quizás a veces el enemigo para trabajar en nuestra mente y para generar esta baja autoestima que hablábamos hoy. ¿En qué sentido lo digo, no? Lo digo en el sentido de que eh, nos hace ver nuestro pecado y tiene razón, nos hace ver nuestros errores y tiene razón, nos hace ver nuestras carencias y tiene razón. Pero esa no es la lógica de Dios. Eso no es lo que Dios tiene pensado para nosotros. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ya no tengo fuerzas. Y cualquiera diría, y bueno, ya está, descansá, ¿no? Y bueno, es lo más lógico. Eh, una persona que no tiene fuerzas, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar las fuerzas? Pero, y ahí dice la palabra, bueno, yo multiplico al que no tiene ninguna. Amén. ¿No? Eh, excede la lógica matemática, la palabra de Dios. Bueno, ahí viene el enfermo terminal que le diagnosticaron de que ya no hay solución médica, clínica o posible científicamente. Bueno, y ahí viene el Señor a decirte, y, y si pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, cuando nosotros empezamos a llenar nuestra mente de esta verdad bíblica, esta verdad de la palabra, comenzamos a entender la lógica de Dios. Comenzamos a empezar a comprender el valor, lo valiosos que somos para nuestro Señor Jesús. Recuerdo lo que quizás decía Tiago en el episodio de Culpa, que él decía, el diablo te quita la vergüenza para pecar, pero te la devuelve cuando querés acercarte a Dios. Claro. Y es que vemos, o en nuestra lógica, cero, podemos multiplicarlo por lo que sí, nos da cero, no hacer nada, pero en la lógica de Dios, Él no dice si tenés uno yo multiplico, si tenés dos yo multiplico, incluso con cero Dios puede hacer, incluso cuando mi lógica me dice no te acerques a Dios porque no hay perdón por lo que hiciste. Claro. En la lógica de Dios hay misericordia y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra de Dios. Y tiene gracia para nuestras vidas, para acercarnos y volver a restaurarnos. Amén. Siguiente hábito, un hábito que me gustaría nombrar, es, y tocando este punto, evitar esa autocrítica excesiva, identificando estos pensamientos. Hablamos de renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, pero qué importante poder identificar aquellos pensamientos que me destruyen, identificar aquellos pensamientos que no me suman, y poder llevarlos cautivos en obediencia a Cristo, poder decir, bueno, noto que este pensamiento no viene de Dios, me freno, y si yo le doy rienda suelta, va a destruirme, va a hacer que todo mi ánimo, mi estado de ánimo esté por el suelo, no quiero orar, no quiero buscar de Dios, no quiero ir a la iglesia, pero en cambio, si antes de llegar a ese punto, unos momentos antes digo, este pensamiento yo sé que no viene de Dios, voy a llevarlo cautivo en obediencia a Cristo, doblo mis rodillas, lo suelto en su presencia, puedo frenar y evitar todo este problema, todo este mar de emociones que me va a terminar ahogando. Entonces, un buen hábito es esto, es evitar esta autocrítica y poder identificar aquellos pensamientos destructivos, aquellos pensamientos que destruyen mi vida y mi salud mental. Exactamente. Entonces y practicar también la gratitud, ¿no?
el ser agradecidos, el agradecer por aquellas cosas que Dios nos da. Muy pocas veces nos detenemos, y esto es algo que Jesús lo habla en su palabra, ¿no? Acerca de esos leprosos, ¿no? Que son sanados, o esas personas que habían sido sanados, que eran 10, y solamente 2 volvieron a agradecer, Sí. ¿no? Muy pocas personas vuelven y agradecen por lo que Dios hizo o lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, una vez que nosotros podemos reconocerlo, a eso que Dios hizo, dice la palabra de Dios, entrar por sus puertas con la acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿no? Eh, bueno, una vez que nosotros entramos por esas puertas, decir, bueno, listo, ya está. ¿Qué es lo que la mantiene abierta? La gratitud mantiene esa puerta abierta en nuestra vida. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y resalto que dice, dad gracias en todo. Cuando hablamos de la palabra contentamiento, hablamos que tanto en la abundancia como en la escasez, sé vivir con contentamiento, sé agradecer a Dios, porque ahí está el secreto, en este yo agradecer a Dios por lo que tengo, sea mucho, sea poco, se esté pasando por un proceso de prueba, por un proceso de fuego, o esté pasando un momento de templanza, de calma, poder agradecer a Dios en ambas situaciones, porque eso me lleva a tener gozo, a tener alegría, a estar contento reconociendo que estoy con Dios o que Él tiene control en toda situación, tanto las buenas como las malas. Exactamente. Bueno, entonces, serían entonces cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, Amén. el poder renovar la mente con la verdad de Dios, el poner límites sanos, el perdonarnos El perdonarnos, importantísimo. Amén. y también el poder practicar la gratitud, ¿no? Y evitar las comparaciones, el compararnos con los propósitos que otros tienen de Dios o evitar lo que Dios hace con el otro. Claro, los dones que vemos en otros. Saber que también en todos nosotros Dios ha puesto dones, talentos únicos. Tu personalidad, tu persona, mi persona. Con cada uno Dios tiene un propósito y quiere usarnos. Hay un don en nosotros. Mínimo un don. Nuestra labor ya es descubrirlo y utilizarlo para el Señor. Todo don tiene el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Y si no estoy usando lo que Dios me dio para edificar el cuerpo de Cristo, algo está pasando ahí, algo estoy haciendo mal o no estoy viendo. Y nuestro trabajo es encontrarlo, pero el compararnos creo que nos frena demasiado por ese lado. ¿Y cómo impacta eso, esas decisiones en otros, ¿no? Nuestras decisiones y cómo impacta esa autoestima o ese amor propio en nuestras decisiones y en las relaciones. Bueno, volviendo a los límites, si tengo una baja autoestima o una falta de autoestima, no me permite poner límites saludables sin sentir culpa. Puedo poner el límite, pero me siento culpable cuando lo hago, me siento mal y hasta voy y le pido perdón porque me estoy cuidando. Entonces, ¿por qué? Porque parto de una baja autoestima o parto de una falta de amor propio. Ok, bueno, yo anoté algunos puntos, es que, y en nuestras decisiones influye que nosotros podemos decidir con más seguridad, podemos estar más seguros cuando tomamos decisiones, podemos valorarnos primero, tomamos decisiones alineadas con nuestro bienestar, sin miedo al rechazo o sin miedo a esto que decías, ¿viste? De decir, che, estoy tomando una decisión ahora por mí y me siento re egoísta. Bueno, cuando tenemos una autoestima alta, ¿no? Que hablábamos hoy acerca de eso, podemos tomar ese tipo de decisiones y eso no nos pasa. También nos ayuda, o cuando hay una autoestima sana, nos ayuda a tomar, nos da la confianza para tomar decisiones alineadas con nuestros valores y principios. Puedo sentirme seguro que lo que decido va acorde a lo que creo que soy en mi identidad y a los principios que conforman quién soy como hijo de Dios. Entonces, y puede suceder mucho, estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y muchas veces mis decisiones son contrarias a todo mi entorno que me rodea, sea en la facultad, sea en el trabajo. Lo que yo decido como vivo va en contra de todo lo demás. Pero cuando hay una autoestima saludable puedo decidir eso y no sentir que soy un bicho raro, no sentir de que estoy loquito o estoy mal, sino saber de que cuando tengo la aprobación de Dios no necesito la aprobación del mundo para lo que estoy haciendo. Exacto. Y que elegimos desde la libertad y no desde la carencia. Amén. Elegimos desde la libertad que Dios nos da de elegir. O sea, no buscamos esa validación en el otro. Amén, totalmente. ¿Y cómo podemos aprender a vernos como los de Dios?
Uno, creyendo que somos hijos de Dios. Ya hablamos un poco de esto, pero creyendo esta verdad bíblica. Muchas veces creemos muchas mentiras del enemigo, o hay muchas mentiras que el enemigo fue sembrando a lo largo del tiempo en nuestra mente, y creemos poco las verdades de Dios. Hay que entender algo, si hemos nacido nuevos, si el Espíritu Santo llenó nuestro corazón, nuestro ser, ella nos hizo nueva criatura, entonces somos hijos de Dios. Y ese ser hijo de Dios es una verdad que hace mi identidad, que me da valor, que me da fuerza. Ahí puedo empezar a verme como Dios me ve, como un hijo, él me ve como un padre y yo como un hijo. Exactamente. Entonces, primeramente, o sea, para creer lo que Dios me dice, debo saber qué es lo que Dios me dice, ¿no? Entonces, el poder conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra o rodearme de personas que conozcan la palabra y me puedan aconsejar, ¿no? O algún profesional, ¿no? Algún amigo, un pastor, bueno, nos decías no me recuerdo si era el anterior o el anterior podcast, de que el profesional para la cura del alma es el ministro o el pastor, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? O sea, acércate al ministro, acércate al pastor para poder trabajar, tratar estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de quién sos? Amén. Dios te ve con ojos de propósito, de amor, y te creó con un propósito. Él ya sabía para qué te hizo. Y Él te ve con ojos de valor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice la palabra de Dios. Dice, a los ojos de Dios eres precioso, digno de honra, yo te amo. Me Amén. gusta mucho esta versión. Isaías 43:4. Amén. ¿Sabes qué? Me llevas al segundo punto quizás de cómo puedo aprender a verme como Dios me ve y es conociendo mi propósito. Cuando conozco mi propósito sé que tengo un para qué, sé a dónde voy. Pero cuando carezco de eso, todo lo que hago carece de dirección. Mis decisiones no están basadas en un propósito con Dios, sino que están basadas en o mis deseos o la presión de los demás para que tenga que decidir. Entonces, cuando carezco de propósito, todo lo que hago como que está vacío, como que no tiene sentido. Pero cuando conozco mi propósito, tengo un para qué, sé para qué estoy, también puedo empezar a verme como Dios me ve. Ver que lo que hacemos tiene un sentido. Ok. Bueno, y esto parte de también de renovar esto, ¿no? Eh, Soltar lo viejo, soltar lo que yo creía o mi percepción de quién soy y empezar a identificarme con el propósito de Dios o quien Dios dice que yo soy. No somos quien nosotros creemos o las actitudes que tomamos. Hoy, al Y llegar a Él, ni lo que lo demás dice que somos. exactamente. Porque yo creo que también hay que darle una parte a esto, de que muchas veces nosotros tenemos familiares o amigos o personas, seres queridos, que dicen, no, pero vos sos esto, o tiene una imagen nuestra y que capaz que a mí me ha pasado en darle esa autoridad o que eso creer que lo que ellos estaban diciendo, pero era real y capaz que lo es así, porque yo internamente sé cuál es en mi caso, mi relación con Dios, o cuál es el propósito de que Dios tiene para conmigo, o qué es lo que Dios está tratando en mi vida y está haciendo en mi vida, y yo sé que es por acá por donde tengo que ir, entonces no me tengo que sentir identificado ni mal por ir en contra de lo que el otro piensa, sino que todo estar tranquilo con esto que ustedes hablaban recién del propósito que uno tiene y también de la relación y la comunión que uno tiene con Dios, ¿no? Y mira, dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y muchas veces hay muchas cosas que ignoramos y no te sientas mal si hay cosas que ignorás, que aún no sabes y muchas veces somos juzgados, ¿no? Por eso, por esas cosas que nosotros aún no sabemos o quizás no nos sabemos desenvolver del todo y eso puede causar también una baja autoestima. Pero dice la palabra de Dios, bueno, ahí vienen multitud de consejos, ¿no? Todos te vienen con su librito a querer contarte experiencias de vida. Pero ahí no te tenés que, podés tomar los consejos y son muy buenos los consejos de los amigos, de los demás, de, no sé, de algún otro ministro que haya pasado una situación similar. Está muy bueno que poder aceptar. O un amigo, ¿no? O alguien que te venga a contar, mirá, yo pasé esta situación y salí de esta. Gloria a Dios. No quiere decir que salgas vos de la misma manera. Ahora, lo que vos tenés que generar es tu propia relación con el Señor.
para que mediante esa relación vos encuentres la dirección para tu vida. Esa persona encontró dirección a su vida mediante su relación con Dios. Y lo que nos pasa a veces es que queremos experimentar a Dios en base a relaciones que otras personas tienen con Él. Entonces eso nos lleva también a tener una baja autoestima para con Dios. Wow. En decir, che, esta persona hizo esto, y la gloria de Dios, ¿no? A mí no me funciona. Claro, no me funciona eso. Y porque sos una persona totalmente distinta. Porque Dios no quiere lo mismo que quiere para Él, para con vos. No creó secuencias, Dios no creó robots, no creó, no nos hizo en masa, ¿no? A todos, bueno, listo, el mismo barro, la misma forma. No nos hizo en serie, nos No. hizo en serio. Exactamente. Entonces, lo que debemos descubrir es nuestro propósito. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es la forma en la que Dios me habla a mí personalmente? ¿Cuál es la forma en la que yo puedo llegar al Señor? ¿Puedo tomar consejos de otras personas? Claro, y es muy bueno, pero Hay que saber igual tomar lo bueno y desechar lo malo. exactamente. Y bueno, y ahí viene esto, ¿no? Lo de los límites. Pero esos límites vienen cuando yo conozco mi valor y el valor que Dios puso en mí. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que muchas veces nosotros queremos vencer cosas en nosotros mismos con las herramientas que Dios le dio a Brandon. Y esas herramientas quizás no son las mismas que Dios me va a dar a mí. Quizás no sean las mismas, no sé, ahora nosotros damos estas, ¿no? Que nos parece, que encontramos, que estudiamos o que cosas que nos Nos han sirven. sido útiles, sí. Pero en relación con Dios puedes encontrar tus propias herramientas. Esas herramientas que vienen de parte de Dios. Y hoy tuvimos grupo de amistad y hablaba con el grupo y le decía, muchas veces oramos y nos quedamos solo en la oración, pero la oración no nos trae herramientas. La oración trae el poder para poder utilizar las herramientas. La verdadera herramienta proviene de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, tengo herramientas. Cuando yo oro, tengo la fuerza en el espíritu para poder desempeñar, desarrollar o utilizar esas herramientas. A orar son necesarias. Hay una Totalmente. frase que dice que la oración sin acción es solo una buena intención. Entonces, es la invitación también a accionar y a poder utilizar esas herramientas. Totalmente. Y poder saber que todo esto, si solo queda en información, pero no lo aplicamos, ¿qué es eso? Es información, pero tenemos que aplicar. Necesitamos oración personal, oración egoísta, le llamamos quizás. Cuando trabajamos con el grupo de amistad en la iglesia, hay una oración que llamamos la oración egoísta, que es aquella que hacemos todos los días, nuestro devocional diario, pero que es en la que ores por tu vida, ores por vos, decir, Dios, acá estoy, me siento así, de esta manera quiero experimentar tu presencia, necesito esto, a nivel espiritual, quiero sentirte conmigo acompañándome. Esa oración egoísta, por así llamarla, no es egoísta, es una oración sana, una oración buena y que nos edifica, nos hace bien, y te invito a hacerla. A orar quizás primeramente por tu vida, no está mal. Necesitamos nosotros estar saludables para poder también acompañar de manera sana a otros. Y que podamos también nosotros hacer un plan. ¿Cómo venzo esto, no? Identificar y desafiar los pensamientos negativos. Muchas veces tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos por estas experiencias pasadas. Pero un ejemplo, por ejemplo, de cuando se viene un pensamiento negativo que puede ser, no soy lo suficientemente bueno en esto, ¿no? No soy lo suficientemente bueno en esto. Bueno, poder preguntarnos, ¿qué evidencia tengo de que esto es de verdad? ¿Qué evidencia tengo de que esto es cierto? Y si esto es cierto, ¿no? ¿Cómo puedo yo cambiar este pensamiento por uno más realista o uno más positivo, ¿no? En vez de decir, no soy lo suficientemente bueno, puedo decir, todavía no soy lo suficientemente bueno, ¿no? Y ya ese todavía quiere decir que voy a hacer algo para poder mejorar en esa área. Entonces, poder identificar esos pensamientos negativos y poder trabajarlo. ¿Sabes qué? Y quizás para ir cerrando,
Para mí algo central, para vernos como Dios nos ve, es reconocer que Cristo murió por mí. Saber que Dios mismo tuvo tanto amor que se manifestó en carne y Jesús fue una cruz y dio cada gota de su sangre para darme salvación. Así es con el amor que Dios nos ve. Nosotros le amamos a Él porque nos amó primero, dice la palabra. Y no olvidarnos esto, Él murió por mí y no solo eso, me hizo su hijo, me hizo nueva criatura. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ya está. Olvidá, perdoná, ese pasado ya quedó atrás. Ahora todas son hechas nuevas. Ese es el valor que tenemos en Cristo, el ser hijo de Dios y tanto su amor que dio su vida por nosotros. Me gustaría agregar algo a ti también, a que todas las cosas son nuevas, pero eso no implica que no puedas volver al pasado, a que no vuelva a pasar lo que ya pasaste, porque puede pasar, no es que yo voy a ser nuevo y listo, ya está. O sea, ahí es como hablamos, creo que en renunciar era, o Restaurar. en restaurar que todo va a venir a golpear la puerta del pasado y es aprender a cerrarla y a luchar contra eso y que cada vez nos va a costar menos poder sobrellevarlo. Pero sí me gusta como remarcar esta parte porque parece fácil decirlo, ¿no? Decir, no, listo, ya está, somos nueva criatura en Cristo y empiezo a vivir esta nueva vida, pero esta nueva vida la voy a empezar a vivir, pero esto va a seguir estando y hay que aprender a sobrellevarlo. Claro, tengo una responsabilidad de cumplir con esas disciplinas espirituales. Hay una frase que me gusta de Lutero, la charlábamos hace un rato con Alexis, y que dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Tenemos que matar al viejo hombre día tras día en mi carácter, en mi madurez cristiana, en leer la palabra, tener mi emocional diario, mi tiempo con Dios. Esta responsabilidad no lo quita nada. Esta responsabilidad la tengo de parte de Dios, estas disciplinas espirituales como las llamamos. Y es algo que tenemos que hacer nosotros, pero que nos hace bien, nos lleva a crecer en autoestima, en amor propio, nos lleva a crecer en madurez cristiana y a cumplir el propósito de Dios para con nosotros. Exactamente. Entonces, necesitamos nosotros entender de que esa lucha es diaria, que esa lucha es desde el poder de Dios. Amén. No la vas a poder vencer en base a solamente la oración, necesitas herramientas en la palabra. No la vas a poder vencer solamente con la palabra, necesitas reforzarla con la oración. Entonces, que puedas darle un equilibrio a esa comunión que tenés con Dios, porque solamente palabra nos hace fariseos o legalistas. Solamente oración nos hace carismáticos o nos hace emocionales, pero el equilibrio entre la palabra y la oración nos hace poder vivir en el poder y la verdad de Dios. Wow. Amén. Amén. Sin más, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo episodio. Dios te bendiga y no olvides que Dios te ama. Yo le bendiga.